En este video vamos a ver algunos de los comandos básicos para cargar un modelo en RFEM utilizando el ejercicio número 1 del práctico de estados planos. Vamos a Archivo, Nuevo, vamos a poner nombre de modelo, ejercicio RFEM. Descripción se le puede colocar o no, es simplemente para después ubicarlo fácilmente al archivo. Y se pueden armar carpetas de proyecto, si no, por defecto guarda los modelos en una carpeta que se llama ejemplo. Yo ya tengo la carpeta de estabilidad 4 con los prácticos que está en este directorio, que es el que coloca por defecto el programa. Se puede cambiar durante la instalación o en otro momento. Tipos de modelos tenemos 3D, que es el de sólido elástico tridimensional, y después tenemos tres casos de estados bidimensionales. Lo que me dicen acá, estas coordenadas son las coordenadas en las cuales se desarrolla la superficie que vamos a calcular. El eje Z generalmente es el vertical. Y esto que me está diciendo acá son los grados de libertad de la estructura. Entonces, en este caso tendría una estructura que se desarrolla en el plano XY, que puede desplazarse en Z, o sea verticalmente, y girar en su plano. Este modelo es apropiado para trabajar con losas con las cargas perpendiculares a su plano. Este otro se desarrolla en el plano XZ, puede ser para un muro, se desplaza en X y en Z y gira alrededor de Y. Y este otro se desarrolla también en XY como el primero, pero se desplaza en el plano y gira alrededor de Z. El que más nos conviene para nuestro ejercicio es este tipo, porque se recomienda para estructuras de pórticos bidimensionales, ya que considera solo los momentos respecto a los ejes fuertes. El eje vertical, como les dije, es el Z y se puede colocar positivo hacia arriba o hacia abajo. Yo lo voy a dejar hacia abajo, que es como usualmente se trabaja. En el programa podemos utilizar una norma o calcularlo sin ninguna norma. Si utilizamos una norma, lo que hace el programa es que ya nos da los casos de carga preestablecidos y hace las combinaciones de carga automáticamente. No están las CIRSOC, pero están para hormigón las ASI 318, que son las normas americanas, que son parecidas a las CIRSOC, y las AC7, que son de acero, que también son parecidas a las CIRSOC. En este caso le vamos a poner sin ninguna norma porque no vamos a utilizar combinaciones de carga. Le damos a aceptar y vamos a dibujar la geometría del ejercicio. Para insertar la geometría se puede hacer de distintas formas. Se puede hacer gráficamente mediante un cuadro de diálogo o mediante una tabla. Mediante una tabla lo que se hace, se van colocando las coordenadas de los nudos y después se van uniendo con las líneas para posteriormente generar las superficies a las cuales se le asigna un material. Yo lo voy a hacer gráficamente. Previamente lo que voy a hacer es acomodar el plano de trabajo para que me resulte más fácil hacerlo, teniendo en cuenta las dimensiones que teníamos en nuestro dibujo. Entonces voy, botón derecho, plano de trabajo, me fijo dónde está el origen, que está en el 0, 0, y me dice que la grilla tiene cuadrados de 1 por 1, de 1 metro por 1 metro. De acuerdo a las dimensiones del trabajo, a mí me va a resultar más fácil de poner 0,1 por 0,1, aceptar. Con la ruedita del mouse hago el zoom y con la ruedita y apretando la ruedita hacia abajo tengo el desplazamiento. Entonces voy a este comando que es nueva línea, le puedo poner las coordenadas o dibujarlo. Yo lo voy a dibujar directamente. Teníamos
80 primero. Siempre conviene poner nudos en los puntos de discontinuidad, o que serían las secciones críticas. 0,80, después teníamos 1 metro y después teníamos 0,80 más, sería hasta 2,60. Y para hacer el ejercicio le vamos a poner el primer caso, que era a 0,5, entonces iríamos a 1,30. Y después yo voy a dibujar las columnas, y ahí cierro. Para salir, botón derecho. Ahora voy a agregar la superficie. Insertar, datos del modelo, superficie, plana, gráficamente. Y yo lo voy a hacer, miren todas las opciones que hay, yo voy a hacer seleccionar líneas de contorno. Acá nos va a poner un número de superficie automáticamente. La rigidez vamos a dejarlo en estándar. Después, cuando veamos placas, vamos a ver de qué se tratan los otros tipos. Y en material nos da por defecto hormigón C30, 37, que es de acuerdo a la norma inglesa. Acá yo puedo crear un nuevo material, editar este material, o bien abrir la biblioteca de materiales. En la biblioteca de materiales tenemos la categoría, según el tipo de material de que se trate, el grupo de categoría, la categoría y de acuerdo a qué norma. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar hormigón, tenemos estas dos opciones, concreto, hormigón ligero. Grupo de normas, vamos a ponerle la ASI 318, y acá nos da los distintos tipos de material. Acá podemos ver que tienen todas las características. Entonces yo podría, por ejemplo, seleccionar este, que tiene una resistencia a compresión de 2,76 kN por centímetro cuadrado. Miren, por ejemplo, si pongo metal, me da los tipos de metal que puedo seleccionar, y en acero tengo todas estas normas. Si selecciono esta norma, por ejemplo, ahí me va a dar los materiales que están admitidos por esta norma. Entonces vamos a dejar hormigón y vamos a dejarle este de la ASI. Damos a aceptar. Vamos a ponerle el espesor de la superficie. Eran 30 centímetros la columna, entonces vamos a ponerle 300 milímetros. Aceptar. Selecciono. Enter. Aceptar. Y ahora, haciendo clic, puedo confirmar que me quedó bien establecida la superficie. Ahora lo que voy a hacer es generar los apoyos. En el ejercicio tenemos una viga que está apoyada en dos columnas. Pero ¿cómo vamos a materializar estos apoyos? Uno los puede materializar como quiera. Lo que hay que tener cuidado después es que en la obra se construya de acuerdo a como yo lo diseñé y como yo lo calculé. Si estamos, en vez de la etapa de diseño, en la etapa de verificación, hay que modelarlo lo más cercano posible a la realidad. Entonces uno podría plantearse todas estas opciones. Colocar apoyos articulados en coincidencia con los ejes. Para eso tendría que poner los nudos acá en el medio. Empotrar estos nudos. Colocar empotramiento a lo largo de la superficie de contacto, o colocar apoyos en línea sobre la columna. Esto depende de cómo se vaya a armar. En general, para ver si es empotrado o articulado, lo que hay que ver es cómo se va a construir. Si primero se llenan las columnas, se deja fraguar y después se llena la viga, ahí vamos a tener que va una viga simplemente apoyada en la columna. Y si se llena todo junto, esta parte de la viga va a estar empotrada.
De acuerdo a cómo se arme el nudo y cómo se diseñe esta unión, esto va a trabajar como viga y columna, o va a trabajar como pórtico, que es un elemento estructural diferente. Acá tenemos otro ejemplo de una unión en madera. Y también tenemos que pensar lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos en las estabilidades anteriores, estamos acostumbrados a dibujar este tipo de esquema. ¿Qué es lo que estamos dibujando acá? El eje medio de la viga, o de la barra. Pero ¿qué puede pasar? Al ponerle las dimensiones, si estamos dibujando el eje medio y nosotros le estamos colocando los apoyos acá, no va a ser real. Estaríamos teniendo este caso. Entonces lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, informarle al programa cuál es esta excentricidad. También puede ser tener las columnas de esta forma o de esta otra. Esta excentricidad también se puede colocar en el programa. A los fines del ejercicio, lo que voy a hacer yo es colocar estas líneas empotradas. Para eso voy a insertar datos del modelo, apoyos en línea, gráficamente, empotrado, y voy a seleccionar las líneas. Me queda la carga. Primero, para generar las cargas, lo que hay que ir no es a es este, que es casos de carga y combinaciones. Entonces, en casos de carga, yo voy a poner, por ejemplo, carga Q. Y ahí me va a decir cuál es la categoría de la acción. Bueno, en este caso no importa porque vamos a calcular con esta sola. Pero si no, esto es después cuando trabajamos con las normas para que me hagan las combinaciones, le pongan los coeficientes de ponderación de carga de acuerdo a la norma. Podemos activar o no el peso propio, lo vamos a desactivar para ver cuál es la acción de esta carga, cómo es el comportamiento de la estructura bajo la carga que tiene aplicada, y damos a aceptar. Entonces ahí vamos a ver que dice caso de carga 1, carga Q. Tenemos que siempre mirar acá cuál es el caso de carga en el cual estamos calculando. Entonces ahora vamos a poner cargas y vamos a poner, sería una carga lineal. Gráficamente, que para mí siempre es más fácil, va a ser una carga uniforme en la dirección Z. Y bueno, teníamos en toneladas por metro cuadrado y acá lo tenemos que pasar a kilonewton por metro. Entonces vamos a hacer la cuenta. Toneladas por metro cuadrado, multiplicamos por el espesor, nos queda la carga lineal. Pasamos de toneladas a kilos, de kilos a newton, de newton a kilonewton. Nos queda 1,18. Entonces, como tenemos positivo hacia abajo, va con signo positivo. 1,18. Y ahora seleccionamos la línea. Y ahí nos queda la carga. Clic derecho, salimos. Ahora lo que podríamos hacer en este ejercicio que nos pide realizar el mismo análisis pero para distintas alturas es parametrizar la estructura. Para ello se marca la geometría. Vamos a editar, parámetros, y acá podríamos poner, por ejemplo, longitud 260, altura 1,30. Y ahora con la estructura guardada le pondríamos guardar como bloque. Pero bueno, en la versión de prueba eso no se puede realizar. Si lo pusiéramos guardar como bloque, después podemos ir a archivo, insertar bloque. Entonces al insertar bloques, como en el AutoCAD, lo colocaríamos al lado y ahí le vamos cambiando los parámetros, entonces nos va quedando
O sea, no tenemos que dibujar todo de vuelta. El programa tiene una biblioteca de bloques muy grande, que podemos ver acá. Tenemos hasta torres, sólidos. Vamos a ver sólidos. Bueno, podemos insertar todos estos tipos de estructuras. Vamos a poner, para que no se haga tan pesado, una barra en 2D, una viga simple. Vamos a colocar esta. Bueno, ven que acá nos quedan los parámetros para variar, entonces nosotros podríamos cambiarle la longitud del vano, la distancia, el material, la sección, girar el bloque y bueno, y acá a ver dónde lo podríamos colocar. Supónganse que lo colocábamos ahí. Bueno, eso era para mostrarles esa opción del programa, que es una de las más interesantes que tiene. Ahora vamos ya estamos en condiciones de calcular la estructura. Entonces vamos a cálculo, calcular todo. No es necesario generar la malla como en los otros programas, la genera automáticamente. Ahí tenemos la malla. Se podría refinar la malla en los nudos o en los apoyos. Bueno, acá nos está dando las deformaciones, que son prácticamente nulas. Si ahora vamos a resultados, vamos a ver resultados en superficie y acá nos está mostrando el esfuerzo axil. Ven que estos son los ejes, serían los ejes geométricos, pero acá me marca los ejes locales de la barra, X, Y. Entonces vamos a ver que los esfuerzos van a estar referidos a estos ejes, al eje X, Y. Entonces vamos a tener un NX, que sería compresión o tracción en esta dirección, un NI, que sería compresión y tracción en esta otra dirección, y un NXI, que en el caso de que en las vigas no aparecía. Este es un nuevo esfuerzo que aparece en las superficies bidimensionales y que es como corte sobre la superficie, o sea, sería como un corte tangencial a este plano. Lo que podemos hacer también es crear una sección para ver los diagramas de esfuerzo donde uno lo quiera visualizar. Y ahí tendríamos el NX, el NI, el esfuerzo de corte, y acá lo podríamos tener, podemos ver los valores, los mínimos, los máximos. Bueno, y después tenemos para ver las tensiones equivalentes de los criterios de fluencia, las deformaciones, y eso lo podemos ir viendo todo a lo largo de la tabla o en los esquemas. Para finalizar esta lección, lo que vamos a hacer es dejar una tarea que es modelar estos 4 casos, así como están acá, con este ejercicio, y después modelar la viga con las columnas como están. O sea, dibujar las columnas, ponerle una altura, por ejemplo, de 2,60 m empotradas en la base, y comparar, a ver qué diferencias encuentran, cuál es la que más se aproximan, qué conclusiones pueden sacar. Hacen el cálculo y después lo suben al foro y después seguimos conversando desde allí.